Hola, buenas. Mi nombre es Rodolfo Ramos Álvarez y soy el coordinador del Grupo de Psicología y Religión del Colegio Oficial de la Psicología de Melilla. Y yo soy Ana Isabel Jiménez. El título de nuestra comunicación oral es Creación y validación de un cuestionario para la evaluación del radicalismo islamista. Tenemos que decir, en primer lugar, que nuestros resultados son ahora mismo provisionales, pues aún no hemos terminado de recoger todos los datos que formarán parte de este estudio. Si bien esperamos terminar en breve debido a que únicamente nos quedan por llegar algunos datos procedentes de Israel. El grupo de trabajo y la recogida de datos se inició hace ahora 2 años. Nuestro grupo de trabajo ha estado recogiendo información relacionada con el radicalismo religioso tanto en cristianos como musulmanes y judíos. En esta ocasión vamos a centrarnos en el radicalismo de origen islámico. Nuestro grupo de trabajo está formado mayoritariamente por psicólogos y psicólogas, si bien cuenta también con una socióloga, un informático y un neurólogo. Creo que se hace importante, antes de continuar con la comunicación, hacer una declaración de principios que deje claro que en este grupo de trabajo ninguno de los integrantes siente ningún odio hacia las religiones ni nos mueve ninguna otra motivación que no sea nuestro amor por la ciencia en general y en particular por la psicología. Me gustaría repetir las palabras de Christopher Hitchens que dicen: nuestra creencia no es una fe, nuestros principios no son una fe. No confiamos exclusivamente en la ciencia y en la razón, ya que son elementos necesarios pero no suficientes. Desconfiamos de todo aquello que contradiga la ciencia o atente contra la razón. Podemos discrepar en muchas cosas, pero lo que respetamos siempre es la libre indagación, la actitud abierta y la búsqueda de las ideas, por lo que valen en sí mismas. No mantenemos convicciones de forma dogmática. Los desacuerdos se resuelven con evidencias y razonamientos. No nos excomulgamos mutuamente. Si alguien se pregunta por qué ahora el Colegio Oficial de la Psicología de Melilla ha creado un grupo sobre psicología y religión, algo que no es muy común, creo que no hay ningún otro colegio que tenga un grupo de trabajo sobre el mismo tema, creo que existe otro parecido pero que relacionado con la espiritualidad. A nivel personal tengo que decir que todo comenzó con el hecho de un cuestionamiento por parte de un alumno en clase que justificaba con 13 años la matanza de los dibujantes en Charlie Hebdo. Este hecho, junto a otros, precipitó la creación del grupo de trabajo en nuestro colegio, siendo nuestra primera decisión realizar un cuestionario que evaluara la existencia de radicalismos o extremismos en nuestra ciudad. Nuestro punto de partida fue el metaanálisis realizado por Scarcella, Page y Furtado, quienes encontraron 5 factores en su estudio, que son autoritarismo, radicalismo, fundamentalismo, terrorismo y extremismo. Una de las primeras decisiones que tomamos fue descartar el factor terrorismo debido a que no encajaba con nuestro planteamiento para elaborar el cuestionario en la población de Melilla. El siguiente paso, una vez que sabíamos los 4 factores que iban a conformar el cuestionario, fue elaborar una batería de ítems que fue consultada a una serie de expertos, tanto en evaluación psicológica como en el tema de la radicalización y los extremismos religiosos, para que con una escala Likert evaluaran la idoneidad de los ítems y también en qué grado representaban el constructo que pretendían medir cada ítem. En este punto es de justicia agradecer y reconocer la labor que desarrollaron los catedráticos José Muñiz y Miguel Moya. Finalmente obtuvimos un cuestionario con 40 ítems y 3 factores: extremismo, radicalismo y autoritarismo. Además añadimos 10 ítems relacionados con la ciudad de Melilla. Durante varios meses estuvimos recogiendo información y obtuvimos una muestra final de 1.337 sujetos, en el que el 43% son hombres y el 56% mujeres, y el retrato medio de las personas encuestadas son hombres de entre 20 y 29 años con un salario medio bajo, con estudios de ESO, creyente y musulmán, y cuya identidad principal es la religión. Al mismo tiempo, las mujeres presentan un perfil muy similar, pero sin salario y con más estudios. La edad media de la muestra es de 31 años y llevaban viviendo en Melilla 27 años. Continuando con lo que es la descripción de la muestra realizada, tenemos que decir que respecto al salario,
El mayor porcentaje es de personas que no recibían salario, con un 38%, y el siguiente, aquellos que tenían salario medio, representaban el 30%. Respecto a los estudios que tenían, tenemos que decir que la mayoría tenía estudios de secundaria o formación profesional básica con un 29%. El siguiente grupo son con estudios de grado un 25%. La mitad de la muestra se encontraba trabajando y un 27% eran estudiantes. El porcentaje de creyentes es del 84%. El 55% de los encuestados era musulmán y el 34% cristiano. También se evaluó en un porcentaje muchísimo menor a judíos, personas que afirmaban no tener religión o que no quisieron responder. Por último, a la pregunta de con qué grupo de pertenencia se identificaban principalmente, el 38% afirmó que era su religión, mientras que un 16% afirmó que era su país. El análisis de resultados mostraba que era preciso eliminar algunos ítems del cuestionario, dado que le restaban fiabilidad a los factores. El análisis factorial exploratorio, a su vez, informaba de que era preciso retirar el factor autoritarismo, dado que se quedaba con un único ítem. En este punto de la exposición es importante recordar que la muestra obtenida en Melilla tanto de judíos como de hindúes no es representativa, dado que la muestra era muy pequeña y por lo tanto los datos no pueden representar a estas comunidades. Tras esta aclaración podemos ver en pantalla los resultados que obtuvieron la comunidad cristiana, la comunidad musulmana y judía, tanto en el factor extremismo como radicalismo como en la puntuación total. Un análisis de comparación de medias entre las distintas religiones indicaba que existían diferencias significativas entre cristianos y musulmanes únicamente en el factor 1, es decir, el extremismo y la puntuación total, mientras que no existían diferencias significativas entre la comunidad judía y la comunidad musulmana en ninguno de los factores. No obstante, como era de esperar, los resultados que comparaban las medias entre creyentes y ateos sí que mostraban diferencias significativas en los dos factores y en la puntuación total. Para este análisis no se tuvo en cuenta la religión del sujeto, sino únicamente si era creyente o no era creyente. Por el contrario, si agrupábamos la muestra por religiones, no se encontraban diferencias significativas en las medias debidas al sexo, ni en el factor 1, ni en el 2, ni en la puntuación total. No obstante, un dato que sí es curioso y que se observó al hacer el análisis dentro de las distintas zonas de población de Melilla, se observaron que existían barrios con puntuaciones significativamente más elevadas que otros. Otro dato llamativo es la existencia de subgrupos dentro de los musulmanes de Melilla, dado que encontrábamos sujetos con las puntuaciones más bajas de todo el cuestionario y sujetos, aproximadamente un 3% de la muestra, que ocupaban puntuaciones extremadamente elevadas. Otro dato muy llamativo es que presentaba una correlación muy elevada y significativa con puntuaciones altas en el test, el poseer un salario mínimo interprofesional o un salario por debajo de este. Tras este primer análisis estadístico y de recogida de datos, se inició una segunda fase para comprobar la validez criterial del cuestionario. Para ello se volvió prioritario recoger muestras fuera de Melilla. Se realizó por lo tanto una adaptación online del cuestionario y se tomó la decisión de utilizar como criterio el cuestionario de intención de activismo y radicalismo de Humberto Trujillo, Manuel Prados y Manuel Moyano. Para evitar un sesgo por sobrerepresentación, lo que hicimos fue reducir la muestra de ciudadanos de Melilla y ampliar la muestra con ciudadanos de fuera de Melilla utilizando 3 métodos de recogida de información, en papel, offline y online. Además de los 2 cuestionarios citados, se pasó el test Óperas de personalidad. En la muestra final, los sujetos melillenses evaluados representan el 47%, a pesar de haber retirado más de 300 al azar para el análisis estadístico definitivo. De estos 995 nuevos sujetos evaluados, un total de 403 realizaron los 3 test, es decir, el nuestro, el criterio y el test de personalidad. Estos datos permiten realizar cálculos de correlación entre los 2 factores del cuestionario que miden radicalismo. Desafortunadamente no podemos ofrecer ahora mismo datos de correlación con el test de personalidad y sus 5 factores debido a que, como he comentado al principio, actualmente nos encontramos todavía procesando los datos.
El análisis de la correlación entre los dos factores que miden radicalismo con la muestra total permiten observar que no existe correlación. Vemos que el valor es de 0,63. Sin embargo, si retiramos de la muestra a aquellas personas que se declaran ateas, entonces empezamos a encontrar una correlación significativa de 0,26. Y aún más, si utilizamos únicamente la muestra de sujetos musulmanes, la correlación aumenta hasta 0,36, siendo significativa y bilateral a 0,01. Si han podido observar las tablas con detenimiento, verán que no solo correlaciona con el factor 2 el cuestionario criterio en su factor de radicalismo, sino que también correlaciona de forma significativa con la puntuación total de nuestro cuestionario. Este dato, unido a que el alfa del test total es de 0,88, nos lleva a preguntarnos si quizás no estemos ante un cuestionario unidimensional, que mide radicalismo en personas creyentes y que es especialmente sensible y fiable a la hora de evaluar radicalismo de tipo islámico. Lo que ha quedado razonablemente claro es que el test no es sensible para aquellas personas que no son creyentes, lo que por otra parte tiene bastante lógica a la hora de evaluar radicalismo religioso. En cualquier caso, como dijimos al principio, estos son datos provisionales y estamos a la espera de recibir los datos obtenidos en Israel. Muchísimas gracias a todos por haber elegido esta presentación y espero que haya sido de su agrado, y deseo terminar con esta pequeña broma del monstruo espagueti volador apareciéndose a un sujeto que lleva puesto en la camisa el símbolo de un radical libre.